Buenos días, jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a tocar otro tema más en el área de matemática que está referido a lo que viene a ser el perímetro y el área de figuras geométricas. Bien, ¿qué vamos a lograr el día de hoy? Lo que vamos a trabajar está relacionado con las propiedades del área y el perímetro de diferentes figuras geométricas en la cual ustedes van a emplear recursos gráficos, procedimientos, sus propias estrategias. Este tema tiene mucho que ver con la vida cotidiana. El simple hecho de construir un jardín y medir su cerco, estamos estableciendo lo que viene a ser el perímetro y también involucra a lo que es el área. Para ello nosotros vamos a recordar qué cosa es el perímetro y qué cosa es el área. El perímetro en geometría es conocido como la suma de las longitudes de los lados de las figuras geométricas. ¿Listo? El perímetro se mide en unidades lineales, que quiere decir que se expresa sus medidas en lo que es centímetro, metro, kilómetro. El área, ¿qué cosa viene a ser el área? El área está definido como la medida de la superficie, es decir, el espacio que ocupa. Se expresa en unidades cuadráticas, o sea, centímetro cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado. Ustedes recordarán que para trabajar lo que son áreas y perímetros hay un formulario. Por ejemplo, el cuadrado tiene su fórmula específica, ¿no? Si queremos hallar el área, decimos lado por lado, dos dimensiones. Por eso es que se dice que el área se expresa en unidades cuadradas. El perímetro simplemente es la suma de los cuatro lados, o sea, lado más lado más lado más lado, la suma de sus cuatro lados. De la misma manera tenemos el rectángulo, base por altura, y cuando hablamos del perímetro, base más altura, más base más altura, y así sucesivamente. Bien, por ejemplo, acá tenemos un problema. Se quiere calcular cuánto de alambre se necesitará para acercar este terreno en el cual se va a sembrar, y se quiere saber también cuánto de área tiene este terreno. Como verán, la figura no tiene la forma de ninguna de los polígonos que estamos detallando aquí, pero nosotros lo podemos dividir en tantas veces sea necesario para formar figuras conocidas, como por ejemplo el triángulo y el rectángulo. ¿Listo? Esto me va a facilitar para hallar las medidas. Si yo hablo de lo que viene a ser la cantidad de alambre que se necesita para acercar el terreno, nos estamos refiriendo al borde, y el borde viene a ser el perímetro. Entonces, haciendo los trazos necesarios, yo puedo determinar las medidas de todos los lados. Para hallar el perímetro tengo que sumar 4 más 8 más 4, porque este lado es igual a este. 4 más 5. ¿Listo? La suma de todos los lados me da el perímetro. ¿Listo? Si hay 5 lados, debo tener 5 medidas. Bien, ahora, ¿cómo hallamos el área? Como dijimos, esta es una región poligonal compuesta, entonces yo tengo que hallar el área por partes. Primero hallaremos el área del triángulo, entonces base por altura, ¿qué quiere decir? 8 por 3 sobre 2, base por altura sobre 2. Tenemos 8 por 3, 24, entre 2, 12. 12 metros cuadrados, porque estoy multiplicando metro por metro. Dos dimensiones nos da las unidades cuadradas. En el caso del rectángulo, base por altura, recordemos la formulita, base por altura. ¿Listo? Entonces acá tendríamos 8 por 4, y 8 por 4 me va a dar 32 metros cuadrados, que viene a ser el área del rectángulo. Ahora, como el área del terreno es compuesta por estas dos regiones, entonces lo que tengo que hacer para hallar el área total es simplemente sumar el área del triángulo con el área del rectángulo, lo cual me va a permitir hallar el área total. Quiere decir que el área de este terreno, que lo vemos aquí, viene a ser 44 metros cuadrados. ¿Y cuánto de alambre se necesitará? Se necesitará 26 metros. Listo. Ahora te toca a ti. Bien, ustedes jovencitos van a resolver
2 preguntas, por favor, son 2 preguntas. Ya, la primera pregunta que aprendiste el día de hoy y la segunda pregunta está planteada en 2 problemitas que lo vamos a resolver según les haya tocado, ¿ya? Bien, vamos a explicar rápidamente qué trata este problema. Nos dice que se forma un cohete de cartulina utilizando estas piezas y nos pide hallar el perímetro del cohete que se ha formado. ¿Listo? Este cohete está formado por todas estas piezas. Entonces tenemos el triángulo, tenemos el rectángulo, tenemos el cuadrado y tenemos los 2 paralelogramos. ¿Ya? ¿Qué se quiere hallar? El perímetro. Recordemos, el perímetro es la suma de todas las medidas del borde, o sea, de todo el borde de la figura. Entonces, para yo hallar el perímetro tengo que colocar las medidas. Entonces empezaré acá colocando el lado del triángulo, que viene a ser 4 centímetros, ¿no? A este lado, también aquí, 4 centímetros. El rectángulo, ¿cuánto tiene de largo el rectángulo? El rectángulo tiene 8 centímetros, pero este lado es igual a este, entonces acá también será 8 centímetros. El paralelogramo, recordemos que el paralelogramo tiene base y esta base es igual a esta otra, o sea, este lado es igual a este, quiere decir que este lado también mide 4, entonces 4 más 4 más 4, ¿listo? Y así, para hallar el perímetro yo tengo que completar todo el borde, entonces completamos primero las medidas de todo el borde y luego sumamos. Luego de sumar me van a marcar la alternativa correcta, pero previo el procedimiento, ¿listo? Siguiente pregunta. En este problema nos plantean una preguntita, ¿no? Dice, ¿habrá 2 figuras que tengan el mismo perímetro y diferente área? Pues para dar respuesta a esta pregunta nosotros tenemos que hallar lo que viene a ser el área y lo que viene a ser el perímetro. Entonces, primero empezamos con el perímetro. Recordemos, el perímetro es la suma de los lados, ¿ya? Entonces acá tenemos un triángulo y tenemos un rectángulo. Y luego de hallar el perímetro de ambos, hallamos el área de ambos. O sea, el área del triángulo, que es base por altura sobre 2, y el área del rectángulo, que es base por altura. Y luego de haber hallado el perímetro y el área, van a responder a esta pregunta. ¿Tienen el mismo perímetro? ¿Tienen el mismo área? ¿O qué pasó con el perímetro y qué pasó con el área? ¿Listo, jóvenes? Eso es lo que tienen que hacer en este problemita. Muy bien, jóvenes, entonces ahora sí, por favor, apenas tengan resuelto su problema, me toman una fotito y me lo envían con el respectivo audio explicando cómo hicieron su problema o cómo lo resolvieron, ¿ya? Cualquier duda yo voy a estar pendiente para poderles absolver alguna duda o consulta que tengan que hacer. También recordarles que si hubiera algún inconveniente, por favor me avísenme con tiempo para tener la solución del momento y poder considerarlos dentro de lo que es la calificación. Recordemos que tu participación tiene un premio y tu premio es tu nota del trabajo realizado en el momento indicado. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, hasta aquí. Muchas gracias. Espero que lo hagan bien y les deseo mucha suerte.